tenemos el tema de esta tarde para compartir, sufriendo como soldado, acompañado, sustentado en nuestra cita, ¿verdad? En 2 Timoteo 2, del 3 al 13. Yo sé que nosotros a todo lo largo de nuestra vida cristiana hemos escuchado hablar acerca de un tema como este, ¿verdad? Uno de los temas fundamentales que debe de saber un cristiano, porque estamos llamados a agradar a nuestro Señor en todo. Pero en esta tarde, de lo que el Señor me ha dado, eso compartiré con ustedes, gracias a su voluntad. Y me gustaría compartir con ustedes una pequeña historia ocurrida ya en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, unos días después. Me voy a permitir leerla, aquí ya tomada, parafraseada, no se preocupen que no es largo, la lectura no será larga, pero para que podamos entenderla mucho mejor. Dice así: cuenta la historia que el 12 de junio de 1944, solo a 6 días después de la batalla de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, un joven teniente llamado Richard Winters condujo a sus hombres a las afueras del poblado de Carentan. Como oficial a cargo de la compañía, su misión era despejar dicha ciudad francesa de las tropas alemanas que la rodeaban. Sería una pequeña batalla, pero jugaría un papel importante en el esfuerzo masivo para librar al mundo de Adolfo Hitler y los nazis. Seguros del éxito de dicha misión, de repente Winters y su compañía comenzaron a recibir fuego de las ametralladoras alemanas MG-42. A primera instancia, sus hombres se zambulleron a las zanjas a ambos lados de la carretera en busca de protección. Congelados y sin poder moverse, se convirtieron en presas fáciles para las ametralladoras enemigas y los francotiradores. Al ver esto, el teniente Winters se paró en medio del camino y con balas silbando a todo su alrededor, comenzó a gritar a sus tropas para que se levantaran de las zanjas y enfrentaran al enemigo. Sus palabras, junto con sus acciones heroicas, motivó a los hombres a ponerse de pie, pelear y así obtener una victoria decisiva sobre los alemanes. Esta acción y demostración de valentía llevó al teniente Winter a ganar el amor, respeto y admiración de sus militantes, de tal forma que sin dudarlo, sus hombres le siguieron fielmente en la captura del pequeño poblado llamado Carentan y finalmente llegaron a conquistar el mismísimo nido de águila de Hitler y así terminar con aquella invasión nazi. Los hombres siguen de manera voluntaria líderes que demuestran actos y abnegación en las más terribles de las circunstancias. ¿Cuánto más nosotros como cristianos debemos seguir a aquel que soportó el sufrimiento y la muerte para rescatarnos del dominio de Satanás? El apóstol Pablo, muy consciente de todo esto, muy consciente, y al final de su ministerio, aún estando encarcelado por el emperador Nerón, escribe para animar a aquel joven pastor Timoteo, el cual se encontraba en dificultades, tenía enfrentamientos de diversas índoles, conflictos de herejía, apostasías, persecuciones, y todo esto no buscaba más que debilitarlo en sus funciones que tenía que ejercer allí en aquella iglesia donde pastoreaba en Efesios. ¿Por qué es necesario que suframos? Bueno, porque Cristo nos dio ejemplo de ello y porque además fortalece nuestra relación con el Señor.
porque si queremos seguir a Cristo, debemos estar dispuestos a sufrir y cada día tomar nuestra cruz. Como nos dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas, más adelante vamos a ver que lo presenta de la misma manera, pero con algo más. El buen soldado es aquel que no se limita a hacer lo mismo por su comandante, sino más bien es aquel que sirve con todo lo que puede. Eso fue lo que pensó el teniente, o sea, él tenía un superior, estaba luchando por un bien mundial, y el soldado en la guerra se entrega totalmente. Nosotros como cristianos estamos llamados a hacer lo mismo. El apóstol Pablo, el cual estaba bien ejercitado en estas situaciones, ¿verdad? Exhorta a Timoteo animándolo a esforzarse a ser un buen soldado de Jesucristo. Y es por esto que nos habla allí en esos versículos acerca de diversas cualidades que debe tener un buen soldado de Jesucristo. Pero en esta ocasión solamente vamos a compartir 3 cualidades y una de ellas es esta, dispuesto a sufrir penalidades. La primera marca o cualidad de un soldado de Jesucristo sufre penalidades. Esto literalmente significa sufrir dolor o un mal junto a otras personas. En la Biblia de las Américas, que esta fue la cita que tomamos, dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Pablo le está asegurando a Timoteo que él no le está pidiendo que haga algo que ya Pablo no haya experimentado, no haya hecho. Incluso en ese momento, mientras escribía esa epístola, esa carta, estaba en una prisión. Como cristiano, muchas veces se nos hace difícil entender sobre el significado de la seriedad de la guerra espiritual y el sufrir por Cristo. Nos cuesta entender. ¿Por qué debemos sufrir si ya Cristo lo hizo por nosotros? Bueno, si queremos, o sea, no debemos ignorar que el Señor quiere que seamos partícipes de su sufrimiento, llevando cada día nuestra cruz. Y esto no, el que tengamos que sufrir por causa de ser fieles a Cristo, no se compara en nada de lo que el Señor tuvo que sufrir para librarnos a nosotros de las garras del enemigo, ¿verdad? O sea, como dice el escritor a los hebreos, aún no hemos sufrido hasta la sangre. Podemos leer Hebreos 12 del 3 al 4, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. En aquel momento, cuando Cristo estaba entregando su vida, tenía una lucha, una guerra para darnos la victoria, pero como dice la palabra, él con el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio, o sea, toda la maldad de todos los vituperios que él recibió, lo menospreció. ¿Por qué? Porque él estaba por cumplir ese objetivo, y ese objetivo era salvarnos a nosotros, darnos la vida eterna y darnos la victoria. La segunda cualidad o marca que debe tener un buen soldado de Jesucristo es que no se enreda en los negocios de la vida. Un buen soldado se caracteriza por su separación de la vida normal. Un soldado activo
ya hablando en términos seculares, esos soldados que van a la guerra, los soldados que de nuestro ejército, vamos a decir los soldados de nuestro ejército nacional, un soldado normal, secular, no se rige por un horario normal, como cualquier otro empleado de cualquier otra empresa. Por ejemplo, tienen que ir a los que son militares ya a nivel de academia, tienen que durar un buen tiempo en academia. Los que tienen que ir a operaciones especiales, como le decimos nosotros coloquialmente, los guardias, tienen que pasar un centro, o sea que no cumplen, no rigen un horario, pero sí al igual se entregan en cuerpo y alma para servir a las Fuerzas Armadas de sus diferentes naciones, en este caso la nuestra. Así como esos soldados de la historia que acabamos de leer fueron soldados, es una historia real, eso ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Fueron soldados norteamericanos que fueron enviados allá a Europa, al continente europeo, en esta ciudad de Normandía, para librar. O sea, eso ocurrió en el tiempo del famoso día D, de cuando se reunieron todas las tropas aquellas para ya librar al mundo de Hitler y todo lo que era esta dictadura y esta invasión nazi. Esos soldados se entregaron en cuerpo y alma para servir a su nación y en esta ocasión al mundo. Del mismo modo, un soldado de Cristo está separado de su entorno habitual, puesto que está llamado a no enredarse en los negocios de la vida. El apóstol no se refiere a cosas que sean malas en sí mismo. Tampoco nos dice que no debemos de tener contacto con nuestros antiguos amigos, compañeros. Al contrario, debemos de tener el objetivo de hacer contactos con ellos para persuadirles de vivir una vida en Cristo. Pero no dejarnos enredar nosotros por ellos, sino persuadirle nosotros a ellos, modelarle a Cristo con el ejemplo, ¿verdad? No debemos permitir que los asuntos de esta tierra obstaculicen nuestros deberes para con el Señor. Nuestros deberes como cristianos deben ser innegociables. Nuestra vida y devoción al Señor no debe estar enredada, entrelazada con asuntos de esta tierra. Es que no importa en las circunstancias o en los momentos que nos encontremos, debemos estar pegados a la vid. Y nuestra vid es nuestro Señor Jesucristo. Dice en su palabra, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. O sea, separados del Señor, no podemos hacer nada. Y mientras más nos enredamos en los negocios de esta vida, más nos alejamos del Señor, más nos separamos de Él. Por tanto, en ese sentido, no estaríamos agradando a nuestro Señor. Hoy en día hay muchas oportunidades de entretenimiento. Este mundo cada día, el avance de las redes ofrece mucho entretenimiento. Siempre decimos cuando pensamos en este tipo de cosas, en las redes, en los tiempos modernos, pensamos en los jóvenes, pero también enredan a los no tan jóvenes. Porque hoy en día hay unos famosos juegos en línea que atrapan a cualquiera. Incluso algún viejo que se interese en ello, que quiera aprender y logra aprender y que tenga buena vista, porque todavía tenemos personas ya viejitos, avanzados, que tienen una muy buena visión. Y si utilizan esa bendición que Dios le da de tener buena visión aún en su vejez, para cosas que no tengan que ver con el Señor, o sea, en los negocios del Padre Celestial,
pueden verse enredados, atrapados en estas cosas, con estos tipos de juegos, entretenimiento, que veo fotos, que veo aquello, y cuando usted está, viene a darse cuenta, el tiempo de usted dedicárselo al estudio de la palabra o a la lectura diaria, usted se lo está dedicando a mover el dedito hacia arriba, como dicen muchas veces. Que este no sea nuestro caso, mis hermanas, que no nos dejemos envolver en las cosas de este mundo. Tal como lo dice aquí en Lucas. Miren cómo lo dice Lucas. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Esta es la Biblia de las Américas. Dispuestos a sufrir, dispuestos a no enredarnos en las cosas de esta tierra. ¿Por qué? Porque mientras más estamos enredados en las cosas de esta tierra, menos prueba vamos a tener, menos lucha vamos a tener, o sea, no vamos a tener sufrimiento porque sencillamente estamos haciendo las cosas que el enemigo quiere que hagamos, pero no estamos llamados a agradar al enemigo, no estamos llamados a agradar a Satanás, estamos llamados a agradar al Señor. Tomar nuestra cruz cada día significa también estar dispuestos a sufrir. Y como decíamos ahorita, que dice la palabra, no se compara, nuestro sufrimiento nunca se va a comparar con todo lo que Cristo tuvo que pasar. Y aparte de todo esto, en medio de nuestro sufrimiento, ahí está el Señor para fortalecernos. Esa canción que acabamos de escuchar, si decidimos dejar que el Señor nos llene de su Santo Espíritu, si le decimos al Señor cada día, sumérgeme en tu Santo Espíritu, cada día, cada mañana nos vamos a levantar con las fuerzas renovadas. El día a día trae afán, como dice la palabra. Cada día va a traer su propio afán. Por tanto, debemos estar dispuestos a esto, a tomar nuestra cruz cada día. No sabemos, nosotros que las que tenemos que salir a trabajar día a día, cuando salimos no sabemos con qué nos vamos a enfrentar en ese día, pero sí tener la confianza y la certeza de que el Señor estará ahí para ayudarnos y para fortalecernos. La tercera cualidad que quiero que compartamos es que este soldado busca agradar a aquel que lo tomó por soldado, valga la redundancia. Agradar a aquel que lo tomó por soldado. Los hombres que siguieron a este teniente, lo siguieron voluntariamente al ver este acto, ¿verdad?, de valentía, este acto heroico. Este teniente no pensó en que una bala de esa podía atraparlo y cegarle la vida. Él simplemente pensó y así como ellos se entregan en cuerpo y alma para servir a su nación, él también entendió que tenía la responsabilidad de cuidar a sus tropas y los animó a que se levantaran y lucharan, que no se quedaran allí postrados. Este teniente dio ejemplo de eso, dio ejemplo de valentía, por lo que los soldados al ver esta acción voluntariamente le seguían, lo respetaron, le amaron. ¿Por qué? Porque le salvó la vida. Mis hermanas, cuando estamos sumergidos en el sufrimiento, cuando nos encontramos quizás, como lo pudiéramos definir, en un hueco, pudiéramos decir así, que no, o sea, que nos quedamos ahí, estamos más propensos, más vulnerables a ser destruidos, a ser dañados. ¿Por qué? Porque si nos quedamos estáticos, ahí el enemigo va a sacar ventaja. Ustedes saben que a Satanás no se le puede dejar brecha. El enemigo va a trabajar en nuestra mente hasta querer meterse en nuestros corazones y tratar de convencernos de todas sus artimañas. Por tanto, cuando estamos en el sufrimiento, la mejor manera de salir de ahí es seguir luchando, ponernos de pie, confiar en aquel
que entregó su vida por nosotros. Confiar en aquel que lo dio todo. Confiar en aquel que menospreció el oprobio porque tenía su vista puesta en la victoria que iba a lograr para nosotras, para nosotros, sus hijos, ¿verdad? Con la resurrección. Y ese que hizo todo eso por nosotros es el que cada día nos dice, yo estoy contigo, yo te ayudo. No quedarnos postrados, no quedarnos escondidos en una zanja esperando a que a que pase todo lo que tenga que pasar. No, es meternos en el campo de batalla y luchar. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y si nos consideramos ser soldados que militamos en el ejército de Dios, estamos llamados a ser valientes, a esforzarnos cada día, con la confianza puesta en Él, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que luego el Señor, cuando dice aquí la lectura que leyó nuestra hermana Alba, ¿verdad? Que todo aquel que lucha como atleta, vamos a leerlo, creo que el versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Debemos de luchar legítimamente, cumplir las reglas, cumplir con las reglas. ¿Para qué? Para que entonces podamos obtener ese galardón y disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros. En Mateo nos dice qué tiene el Señor para nosotros. Después que nosotros sabemos que debemos de luchar, que debemos ser valientes, eso sí, con nuestra mirada puesta en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el cual consumó nuestra fe y nos da la fortaleza cada día. Luchemos legítimamente haciendo las cosas que agradan al Señor, dedicando el tiempo necesario para hacer lo que a Él le agrada, para alimentarnos y no quedar desnutrido, porque en este tiempo difícil, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, el que no se alimenta de la palabra. Miren, yo el otro día, sacando conclusiones de este tiempo de cuarentena, hablando con mi hermana, ese día que estaba visitando a mi hermana, yo decía, bueno, pero este ha sido un tiempo, porque hay que ver los pros y los contras, que hay mucha comida en la calle, porque de 10 personas que uno conoce, 8 tienen la tarjeta de solidaridad o la cédula, como le dicen. Y los supermercados, por donde quiera que uno ve un supermercado, están abarrotados, o un almacén, o un colmado, están las largas filas de personas para cambiar la tarjeta o la cédula. Yo decía, bueno, este es un tiempo que la gente se está alimentando. De hecho, hay muchas personas, hay mucha gente que han aumentado de peso, ¿verdad? Que cuando usted tiene tiempo que no lo ves, oye, pero tú como que engordaste, nada más dicen, ay, es que esta cuarentena me tiene, ya te sabes, porque que la gente se está alimentando, porque hay mucha comida. Si bien es cierto que quizá en algunos poblados, muy recónditos, quizá no han llegado, pero en la gran mayoría sí han llegado ese tipo de ayuda, y la gente, una de las cosas que se puede decir es que están comiendo, porque se está notando. Pero mis queridas hermanas, así como es necesario el alimento material, sea la comida, así es mucho más necesario, mucho más para nosotros los creyentes, el alimento espiritual. De eso sí es verdad que debemos de procurar llenarnos, engordarnos del alimento espiritual. Y este tiempo difícil debemos de hacerlo. Debemos de buscar el fortalecernos y llenarnos de la palabra. Mis hermanas, que el Señor nos ayude
Que el Señor nos ayude a agradarle cada día. Quiero concluir diciéndole que la frase, leyendo este pensamiento, perdón, la frase como buen soldado de Jesucristo es un reto a buscar la excelencia de Cristo en todo lo que hacemos. Es una sentencia que no admite excusas. El texto usa un término militar que nos habla de disciplina, aún en tiempos de dificultad. ¿Mm? Aún en este tiempo de dificultad es necesario que nosotros seamos valientes y seamos disciplinados, que busquemos agradar a aquel que nos tomó por soldados, que busquemos alimentarnos de la palabra cada día y que no importen las circunstancias y las batallas que tengamos que librar cada día, confiemos en que nuestro Señor Jesucristo, el cual venció para darnos la victoria, es el que nos dice cada día, yo te ayudo, no temas. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a cada día a tomar nuestra cruz. Que el Señor les bendiga, mis hermanas.